Libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 4 al 12. Una historia, mis hermanos, muy interesante que vamos a leer hoy en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 13, del versículo 4 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén, mis hermanos, para darle lectura todos juntos. Amén. Amén. Hechos, capítulo 13, versículo 4 al 12. Vamos a leerlo como de costumbre, mis hermanos. Yo un versículo, ustedes otro, y así nos unimos en el versículo 12. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salmina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También a Juan el ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Un mensaje, dos destinos. Un mensaje, dos destinos. Quizás a algunos les recordó algo por ahí. Un mensaje, dos destinos. A los que estamos por allá de los 90s. Un mensaje, dos destinos. ¿Cuántos aquí, mis hermanos, alguna vez han volado un papalote? ¿Alguien de aquí alguna vez ha volado un papalote? Sí. Cuando éramos niños, y aquí abundaban los papalotes, hechos por nuestras propias manos. ¿Sí, mis hermanos? Buscábamos palitos y armábamos nuestros propios papalotes. Bueno, hoy ya todo se compra, pero en la antigüedad todo lo hacíamos nosotros. A mano. Mi hermano, ¿cuál es la técnica para volar un papalote? A ver si es cierto que todos aquí alguna vez han volado un papalote. ¿Cuál es la técnica para volar un papalote? ¿Cuál es la técnica? Correr. ¿Qué más? Que haya aire. Que haya aire. ¿Qué más, mi hermano? Si todo lo que están diciendo es correcto, pero ¿qué más? Hay una técnica. Armarlo bien. Ahí va, mis hermanos. La técnica es tener el aire en contra. Tú vas a correr de manera que el aire esté en tu contra para que el aire levante el papalote. O sea, los aires contrarios van a levantar el papalote, lo van a elevar. O sea, si corres en la misma dirección del aire, no vas a poder, no va a levantar el papalote, te va a empujar, pero no lo va a levantar. Pero si corres en sentido contrario al aire, se va a elevar. Ya lo tienes, cuando lo tengas arriba, ya te puedes mover para donde tú quieres. La técnica para volar un papalote, mis hermanos, es ir en contra del aire. En esta historia, mis hermanos, que vamos a ver hoy, esta historia que leímos, no sé cuántos la han leído y ya la habían escuchado. Esta historia nos va a dejar ver, mis hermanos, cómo Dios utiliza los aires, los vientos contrarios para glorificarse. Cómo Dios utiliza los vientos contrarios para darse gloria, para transformar vidas. Así que, mi hermano, cuando un viento contrario llegue a tu vida,
recuerda al papalote. Y es el momento en el que puedo elevarme. Veamos esta historia, mis hermanos, veamos esta historia. De hecho, en el contexto de esta historia, mis hermanos, tenemos el primer viaje misionero de Pablo. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo? Los que han estudiado la vida de Pablo. ¿Cuántos viajes? Tres viajes misioneros. El cuarto, que ya fue a Roma, ya no fue tanto un viaje que hizo él, lo llevaron a fuerzas, pero de hecho Pablo quería llegar también a Roma. 3 viajes misioneros hizo Pablo. Nos encontramos en esta historia en el primer viaje misionero, de Pablo. ¿Quiénes iban a ir a este viaje? Bernabé, Pablo, y se les une un jovencito por ahí. ¿Recuerdan ese jovencito? Ese fue en el segundo viaje. Juan Marcos. Ahorita lo vamos a ver. Así que estamos en el contexto del primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver 3 cositas en esta historia, mis hermanos, muy importantes para poder entender nuestra narración que hemos leído en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar con la primera cosa que yo quiero que veamos, y es la misión del versículo 4 y 5. Voy a volver a leerlo. Dice, la misión. Ellos, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes decíamos? Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Detengámonos un poquito allí. La misión que Bernabé y Saulo, de hecho, mis hermanos, cuando comienza el primer viaje misionero, ¿sabes quién era el líder de esta primer misión? Era Bernabé, y no Saulo, no Pablo. Era Bernabé el líder. Vamos a ver en esta historia cómo cambian los papeles y cómo de repente ya no es Bernabé quien va a la cabeza, sino es Pablo, y lo vamos a ver. Así que ellos, Bernabé, Saulo y Juan Marcos, que se les añadió que era sobrino de Bernabé, fueron enviados ¿por quién, mis hermanos? Por el Espíritu Santo. Mi hermano, esta misión que Bernabé, Pablo y Juan Marcos iban a hacer era una misión protegida por el Espíritu Santo, mis hermanos. Aquí cabe decir, mis hermanos, que la iglesia ha sido comisionada por Dios para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos? Al cantar. ¿Sabes qué estamos haciendo al cantar? Declarando verdades de la palabra de Dios. Que Él es nuestro Rey, que Él es el soberano, que Él es nuestro Señor. Y en cierta forma estamos también predicando. Cuando leemos la Escritura estamos de una vez más proclamando las verdades del Evangelio, y cuando exponemos la palabra estamos haciendo lo mismo. Mi hermano, para hacer esto, ¿sabes qué requerimos? Protección. ¿Sabes de quién? Del Espíritu Santo, mi hermano. La tarea que se nos ha sido encomendada, mis hermanos, no es una tarea cualquiera, es una tarea la cual, mis hermanos, estamos yendo en contra de todas las fuerzas del enemigo. Estamos yendo en contra del reino caído, porque es un reino caído, del reino caído de las tinieblas, del diablo. Y por eso, mis hermanos, al reunirnos y al hacer cualquier actividad relacionada con el Evangelio, ¿sabes qué necesitamos? La protección del Espíritu Santo. Oh, mi hermano, ¿qué sería de la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Sabes qué seríamos, mis hermanos? ¿Sabes qué seríamos? Seríamos como ovejas sin pastor en medio de un montón de lobos. Eso seríamos. Mi hermano, la iglesia sin la protección del Espíritu Santo no sería nada, mis hermanos. Seríamos exterminados en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, ¿sabías que todo cristiano está protegido por el Espíritu Santo? ¿Sabías que si tú eres parte de la iglesia del Señor estás protegido por el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Mi hermano, que ninguna fuerza del enemigo, ninguna fuerza del diablo, por más poderosa que tú quieras llamarle, no puede contra ti.
Fíjense, hermanos, qué bendición tenemos de parte de Dios, estar protegidos por el Espíritu Santo. Mi hermano, no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición que pueda contra un hijo de Dios, no la hay. Porque somos poderosos, no, somos tan débiles nosotros, mis hermanos, tan débiles, pero ¿sabes qué protección tenemos? La del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, mis hermanos. El Dios mismo protegiéndonos de cualquier mal. Cualquier mal. Mi hermano, no hay brujería, no hay hechicería que pueda contra los hijos de Dios. Podrán lanzarte lo que quieran, echarte maldiciones, hechizos, pero mi hermano, estamos protegidos por el Espíritu Santo. ¿No crees que eso es increíble, mis hermanos? ¿Y no crees que eso debería llevarnos a confiar en el Señor y no atemorizarnos ante las fuerzas de Satanás y del enemigo? Mi hermano, no hay nada que pueda hacernos daño y no moriremos hasta que el Señor diga: vámonos a casa, hijo. No moriremos. Mi hermano, eres inmortal. Somos inmortales hasta que Dios diga: nos vamos a casa. Así, mi hermano, podrán hacer e intentar lo que quieran contra ti. Si eres hijo de Dios y eres parte de la iglesia, ¿qué estás? ¿Qué estás? Protegido, mi hermano, protegido. Esta misión de los apóstoles, mis hermanos, de Bernabé, de Pablo y de Juan Marcos, no la podían llevar a cabo sin la protección del Espíritu Santo. ¿Quién les envió? ¿Quién les envió? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo envía, mi hermano, protege. Y ahorita vamos a ver en nuestra historia cómo les protegió. Cómo les protegió. La misión que tenían era predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y se dirigieron a Chipre. Chipre era una pequeña isla, es una pequeña isla. No sé los que miran Edificarte. Hace 8 días, nuestro querido hermano Ezequiel entrevistó a una misionera que parte de su trabajo misionero es en Chipre, una isla pequeña. En este lugar llamado Chipre fue el primer lugar donde los apóstoles salieron fuera de Jerusalén a llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Así que esa misión, mis hermanos, consistía en predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta misión, mis hermanos, era una misión protegida por el Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, déjenme hacer notar aquí que era una misión en compañía. ¿Fue Saulo solo a predicar el Evangelio? Yo me voy a predicar solito, yo me voy. O Bernabé dijo: no, ¿sabes qué, Pablo? Yo me voy solo. De hecho, Bernabé era originario de Chipre, era su pueblo natal, su isla natal. Bien pudo haber dicho Bernabé: no, ¿para qué me voy con Saulo? Yo solito me voy a predicar. Esta era una misión, mi hermano, una misión en compañía. Mi hermano, ¿sabías que el Señor siempre que manda a predicar, siempre que mandó a predicar, si tú revisas los evangelios, nunca mandó a las personas como viajeros solitarios? No era de que te me vas solito a predicar. A veces, mi hermano, yo lo sé que a veces tenemos que hacerlo por la necesidad, pero casi siempre tenemos que buscar quién irá conmigo. No sé cuántos llegaron a escuchar, mis hermanos, a estos dos evangelistas del siglo pasado, muy famosos. Uno de ellos permaneció fiel hasta el final, el otro sucumbió, cayó, tuvo una caída muy fea. Después Dios lo volvió a levantar y restaurar, pero ya no fue igual. ¿Cuántos llegaron a escuchar de la vida de estos dos evangelistas? Uno llamado Billy Graham y el otro Jimmy Swaggart. ¿Llegaron a escucharlos? Sí. Billy Graham y Jimmy Swaggart. Dos evangelistas, mi hermano. De hecho se les conoce como teleevangelistas, porque fueron de los primeros predicadores que salían sus programas en la televisión. Estamos hablando del siglo pasado, de 1980. O sea, era algo increíble que ellos salieran en televisión, predicadores en televisión. Hoy ya es muy común, pero en aquel entonces era algo asombroso.
Billy Graham, mis hermanos, cuando comenzó su ministerio evangelístico, se propuso formar un equipo ministerial. Dijo, nunca viajaré solo, nunca iré solo a ningún lado, siempre iré acompañado. Y a donde quiera que él iba, mi hermano, iba acompañado, por supuesto, de hombres. Vámonos a ver, ya a hacer una comitiva, un equipo, y mis hermanos, vámonos, me van a acompañar. Y si nos vamos a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar de Estados Unidos, van a ir acompañándome. Billy Graham, mis hermanos, nunca se quedaba solo en un hotel, nunca. Siempre iba acompañado. ¿Has de imaginar por qué? Mi hermano? Sin embargo, Jimmy Swaggart decía, yo no necesito ir acompañado. No. Yo voy con el poder de Dios y con su Santo Espíritu, que es cierto, ya lo veíamos, estamos protegidos por el Espíritu de Dios. Pero Jimmy Swaggart, mi hermano, al contrario, era un evangelista muy solitario. ¿Sabes en qué acabó Jimmy Swaggart? ¿Los que conocen su historia? Investíganlo. Acabó muy mal, mi hermano, muy mal, enredado, con prostitutas. Siempre andaba solo. Y hermano, cuando Dios envía a predicar, sabiendo que somos tan frágiles y tan débiles, sí tenemos la protección del Espíritu Santo, es cierto, pero mi hermano, seguimos siendo polvo, seguimos siendo carne, que si no tomamos medidas como las que el Señor nos manda. ¿Recuerdas cuando el Señor manda a predicar a los 70? ¿Cómo los envía? De 2 en 2, váyanse de 2 en 2. Y aquí, mis hermanos, está saliendo Bernabé, Pablo y Juan Marcos, acompañados. Y es que, hermanos, acompañados nos cuidamos las espaldas. Acompañados, mis hermanos, nos frenamos a no hacer cosas que haríamos en soledad. Una misión que consistía en predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Una misión protegida por el Espíritu Santo y una misión en compañía. Hemos visto la misión. Pasemos a ver la oposición, que son casi todos los versículos que vienen, del versículo 6 al 11. Vamos a ver cuál fue la oposición. Ya vimos la misión. Ahora pasemos a ver la oposición. Dice el versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, fíjense mis hermanos, Bernabé, Saulo, que también es Pablo, y Juan Marcos, fueron predicando por toda la isla. Y habiéndola atravesado toda, llegaron hasta Pafos, allá lo último de la isla. Y hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Fíjate, mi hermano, que otras versiones, aquí nuestra Reina Valera 1960, que es la que usamos, dice, cierto mago, falso profeta. Otras versiones, ¿sabes cómo dicen? Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto brujo, falso profeta, judío llamado Barjesús. Esta palabra mago también la podemos traducir como brujo o hechicero. ¿Qué encontraron Bernabé, Pablo y Juan Marcos? Todo iba bien predicando el Evangelio, pero de repente, al final, en la isla de Chipre, se topan y se encuentran con un brujo, con un hechicero, con un mago, falso profeta, judío, por cierto, igual que ellos, pero además, mis hermanos, llamado Barjesús. ¿Les suena el nombre? Barjesús. ¿Algún otro nombre en la Biblia que empiece con Bar? ¿Lo recuerdan? Bartolomé, Bartimeo. ¿Qué significa Bar? Es una palabrita en hebreo, mis hermanos. Esta palabra Bar era una palabra común entre los hebreos. Bar, de donde tenemos nuestra palabra Bartimeo. De hecho, cuando leemos los evangelios dice, y había un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo, Bar significa hijo.
Eso es Bar, hijo. Así que Bartimeo, ¿qué significa? Hijo. Hijo de Timeo. Por eso dice, y había un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Aquí este personaje, este brujo, este falso profeta, ¿cómo se llamaba? Jesús. Tradúcelo, mi hermano. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Interesante, ¿no crees? Hijo de Jesús. Aquí venían predicando Bernabé, Pablo y Juan Marcos a Jesús. ¿Y cómo se llamaba este brujo? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Mi hermano, algunos comentaristas bíblicos y teólogos que se profundizan en estos pasajes dicen que probablemente este hombre era un personaje muy extraño, porque era un brujo, pero al mismo tiempo creía en Jesús. Tanto así que se decía llamar Hijo de Jesús. O sea, era un personaje, mi hermano, que hacía toda una mezcolanza, una mezcla de ideas paganas con ideas cristianas, y hacía toda una mezcla, una revoltura, y decía, esto es lo que yo creo. Ah, que si creo en Jesús, por supuesto que creo en Jesús, pues él hacía milagros, era el Hijo de Dios. De hecho, yo soy hijo de Jesús, porque yo creo en él. Pero este brujo, mi hermano, hacía toda una mezcla de cosas extrañas, revolvía el paganismo con cristianismo y presentaba un nuevo mensaje, al gusto y a la carta de muchos. O sea, yo traigo el mensaje que a ti te gustaría escuchar. Mira, no es ni cristianismo, pero tampoco es paganismo. O sea, no es ni satanismo, pero tampoco acá santurrería o santonería, o como se pueda decir la palabra, no ser tan santos, tan exactos. No, mira, un punto medio yo te vengo a ofrecer. ¿Te agrada mi mensaje? Mira, por un lado yo creo que Jesús tiene poder y Jesús puede sanarte, pero con estos hechizos y con estos menjurjes y con estas mezclas que yo te voy a hacer, te voy a traer tu sanidad. Era un tipo así. O sea, hacía toda una mezcla. Así que dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, que otras versiones, les he dicho, lo traducen como brujo, falso profeta. O sea, también este cuate de repente se ponía a profetizar y decía, estoy viendo ciertas cosas y el Señor me dice, y etcétera, etcétera, etcétera. Judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Vamos a ver un poquito quién es este personaje ahora, este procónsul Sergio Paulo. Aquí el procónsul, mis hermanos, entendamos, el Imperio Romano, cuando dominaba y conquistaba ciertos territorios, muchas veces o dejaba a alguien de entre ellos, algún nativo del lugar, para que los gobernara, o cuando era un pueblo un poquito más rebelde, lo que hacían era que el mismo Imperio Romano establecía a un soldado como gobernador. Y fue lo que hizo aquí en Chipre, que puso como gobernador a este procónsul Sergio Paulo, algo así como lo era Pilatos en Jerusalén. Recuerda que Pilatos era un soldado romano igual, era parte del Imperio Romano, pero lo pusieron como gobernador en Jerusalén para que tuvieran control aquella región. Aquí Sergio Paulo, mis hermanos, entendámoslo, como el gobernador de Chipre. O sea, no es cualquier personaje, es un gobernador, un político, el que tiene el control sobre toda la isla. Y parte de su, ¿cómo se llama esa gente que ayuda a los presidentes? ¿Se me fue el nombre? Parte de su gabinete. Parte de su gabinete, mis hermanos. ¿Quién era parte de su gabinete? Bar Jesús. Bar Jesús era parte de su gabinete. En cierta forma creo que Sergio Paulo lo tenía allí porque decía, oye, este hombre es interesante, este hombre me puede ayudar a salir de ciertos problemitas que a veces pueden surgir aquí en la isla, me puede hacer ahí ciertos truquillos y magia, y me puede hacer ciertas limpias porque las necesito. Oye, yo soy el gobernador, ¿cuántas gentes querrán hacerme daño? Necesito a Bar Jesús aquí conmigo. Así que lo tenía allí al lado de él. Volvamos a leer el versículo 7, dice,
Y Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Y quién era Sergio Paulo? Varón prudente. Aquí la expresión varón prudente es que era un personaje inteligente. Era inteligente. No era cualquier personaje, cualquier gobernador que había llegado allí solo por las palancas, sino era inteligente este gobernador. Varón prudente. Pero fíjate hermano, aquí viene la oposición que surgió. Sergio Paulo, el gobernador, llamó a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque deseaba oír la palabra de Dios. Fíjate, mi hermano, veamos un poquito aquí. Sergio Paulo, un personaje, un gobernador inteligente, que decía, oye, pues a mí me gusta enriquecerme de todo. O sea, no soy de esos que prohíbe, que censura, no, o sea, a ver, háblame de lo tuyo, me interesa. Ah, ok, muy interesante lo tuyo. ¿No tienes algún escrito, libros para ponerlo en mi colección, en mi biblioteca? Y después, así era este procónsul. Le interesaban todos los temas. Así que se entera que en la isla se encuentra predicando Bernabé y Saulo y Juan Marcos. Y según el espíritu de este personaje y su manera de ser, dice, oye, me interesa, llámenme a Bernabé y a Saulo, quiero escucharles. Dice que deseaba oír la palabra de Dios. Me interesa eso que dicen que predica esta gente, tráiganmelos aquí al palacio, quiero escucharles. Versículo 8. ¿Pero qué pasó, mis hermanos? Pero les resistía Elimas, el mago, es decir, Bar Jesús, pues así se traduce su nombre. ¿Qué hacía Bar Jesús? Que les resistía, o sea, hermanos, les estorbaba a Bernabé, ponía trabas, ponía estorbos. No, el gobernador no debe escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué crees que Bar Jesús le temía que el gobernador escuchara la palabra de Dios? ¿Por qué crees que temía Bar Jesús esto? Hermano, creo que Bar Jesús era también un personaje inteligente y sabía lo que estos estaban predicando, sabía que lo que venía predicando Bernabé y Saulo era la verdad. Y mi hermano, si los hechiceros, si los brujos y toda esa gente, que lo único que hace es engañar a la pobre gente para quitarle su dinero, si algo le temen, ¿a qué crees que es? A la verdad. Y Bar Jesús, mi hermano, le temía, dijo, no, si alguien aquí no debe escuchar la palabra de Dios, es Sergio Paulo. Sergio Paulo no puede escuchar la palabra de Dios, porque si escucha la verdad lo puede liberar, la verdad puede hacerle abrir los ojos. Y entonces, ¿qué crees, mi hermano? ¿Dónde quedaría Bar Jesús? ¿Dónde quedaría el negocio de este brujo? Pues en bancarrota. Le diría, oye, Bar Jesús, me has estado engañando todo este tiempo con truquitos y magias y limpias que no me han servido para nada. ¿Y cuánto te pago a la semana? ¿Sabes qué? Despedido. Así que Bar Jesús, mi hermano, se resistía, les estorbaba a Bernabé y a Pablo para que el gobernador, Sergio Paulo, escuchara la palabra. Y entonces, mi hermano, aquí viene la acción de Pablo. Versículo 9. Es que dice el versículo, déjenme terminar de leer el versículo 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Ven cómo este personaje, este brujo, lo que no quería era que el gobernador Sergio Paulo creyera en el Señor Jesús. Lo quería apartar de la fe. Dijo, no, él no puede creer, no, se me viene abajo mi negocio, ¿cómo creen? No. Veamos la actitud de Saulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí, hermanos, quiero que nos detengamos como aquí el escritor Lucas, porque es Lucas quien nos escribe el libro de los Hechos.
Aquí llama a Saulo Pablo. De hecho dice, entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Sabes qué significa la palabra Pablo, mis hermanos? De hecho, la palabra Saulo era un nombre muy honorable entre los judíos. Esta palabra Saulo, mis hermanos, es el mismo nombre de Saúl. Saúl y Saulo es el mismo. ¿Vino nuestro hermano Saúl? Ahí está nuestro hermano Saúl. Saúl y Saulo es el mismo nombre en hebreo. ¿Quién se llamaba Saúl entre los judíos? ¿Quién fue Saúl? El rey. Fue un rey. Así que ponerle a tu hijo Saúl, le estabas poniendo el nombre de ¿qué? Pues de un rey. Oye, es de un rey, es nombre de un rey. El primer rey de Israel. Que por cierto, si tú vas a 1 Samuel y ves cómo se describe a Saúl, que era un hombre alto, que salía de entre todos, o sea, todos estaban así y salía Saúl. Era un hombre se distinguía entre los demás. Pero aquí Lucas, mis hermanos, dice, entonces Saulo, o sea, que tiene nombre de rey, que también es Pablo. ¿Por qué aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que también Saulo se llama Pablo? ¿Sabes lo que significa la palabra Pablo? De hecho, Pablo es un nombre griego. Mientras Saulo es un nombre en hebreo, Pablo es un nombre griego. ¿Sabes qué significa Pablo? Pequeño. Y creo que a propósito Lucas nos hace esta distinción entre los nombres. Y entonces Saulo, que no olvidemos, dice, entonces Saulo, no olvidemos, dice Lucas, que también es Pablo. O sea, no olviden que este personaje Saulo es pequeño. O sea, lo que va a hacer a continuación Saulo no es porque sea un hombre poderoso, no es porque sea un hombre con ciertos trucos y magia como Barjesús, el brujo. No, aquí Saulo, quien es Pablo pequeño, lo que va a hacer es, porque fíjate cómo Lucas sigue diciendo, entonces Saulo, que también es Pablo, o sea, quien también es pequeño, ¿lleno de quién? El Espíritu Santo. ¿En qué va a consistir el poder de ese pequeño hombre? En su poder que él tiene por los trucos y magias que hace, por las invocaciones que va a hacer, así como conjuros. ¿No? ¿Por qué va a tener poder este hombre pequeño llamado Saulo? Por el Espíritu. Porque está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y una vez más, mis hermanos, como comenzamos nuestro mensaje hablando de cómo cristianos estamos protegidos por el Espíritu Santo, y ningún poder del enemigo, ni ninguna hechicería, ni brujería, ni nada de lo que se llama el reino de las tinieblas puede contra nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos poderosos? No, somos viles mortales, mis hermanos. Polvo somos. Que si el Señor dice hasta aquí, caemos. Pero lo que nos protege y lo que hace que podamos estar protegidos, ¿quién es? El Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Pues Pablo, Saulo, quien aquí Lucas dice que también se llama Pablo, o sea, no olviden que él es un pequeño, un humilde hombre, un hombre mortal, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que hace Saulo. Fijando en él los ojos. ¿En quién fijó los ojos? En Barjesús. En el brujo, en Barjesús. Imagínate, mi hermano, solo imagina la escena. Está Pablo y Bernabé queriendo entrar al palacio para predicarle el mensaje del Evangelio a Sergio Paulo, y el brujo ahí en medio de ellos. No van a entrar porque yo lo digo, y si no se van, les voy a arrojar maldiciones, y si no se van, les voy a hacer aquí algo para que les vaya mal. ¿Y qué hace Pablo? Dice que lo miró a los ojos. Algunos dicen, mis hermanos, que el apóstol Pablo era un personaje chaparrito, narizón. No sé en realidad cómo era Pablo, no lo sé. Pero dicen que no era un personaje que su apariencia llamara la atención. O sea, era un personaje común, que tú lo ves en la que ese hombrecito.
Pero ¿cómo estaba este hombrecito? Lleno del Espíritu Santo. No sé si Bar Jesús era un tipo grande, fuerte, probablemente, mis hermanos, pero Saulo, lleno del Espíritu Santo, no porque él fuera grande, él era un pequeño, él era un débil, pero que tenía el Espíritu Santo, fijando en Bar Jesús, o sea, lo miró directamente a los ojos, mis hermanos, lo miró directamente a los ojos, y fíjate lo que le dijo, y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cómo se llamaba este hombre según Bar Jesús? ¿Qué significa? Hijo de Jesús. ¿Cómo lo llama Pablo? Hijo del Señor. Si tú no eres un hijo de Jesús, tú eres un hijo del diablo. Si tú estás estorbando para que le llevemos la palabra al gobernador y estás aquí haciendo tus conjuros y tus cochinadas aquí, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Fíjense, hermanos, el valor del apóstol Pablo, quien sí era un hombre pequeño y de hecho también dicen que era muy enfermizo Pablo. De hecho, si tú lees sus epístolas de Pablo, constantemente vas a encontrar que dice: me encuentro débil, enfermo, ya no podía ver, los ojos los tenía enfermos. Era un hombre muy dado a enfermarse, bien débil, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que se pone contra este brujo, mis hermanos, lo mira a los ojos, le dice: que te llamas Bar Jesús, que te llamas hijo de Jesús, eres un mentiroso, eres un hijo del diablo. Hijo del diablo es lo que eres. Lleno de engaño y de toda maldad. Imagínate, mi hermano, si ahí en el palacio había más gente. La cara de este brujo, mis hermanos, al ser confrontado por el apóstol Pablo, ese hombre pequeñito, débil, confrontándolo con autoridad, lleno del Espíritu Santo. Dice: ¿hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos rectos del... ¿Qué hacía este brujo, mis hermanos? ¿Qué hacía? Trastornar los caminos rectos del Señor. Y según se llamaba profeta, recuerden que decía, leíamos que este Bar Jesús en el versículo 6, que era falso profeta, judío, mago. Bar Jesús, hermano, un profeta verdadero de Dios, a lo que se dedica, mis hermanos, es a enderezar el camino del Señor. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Quien fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Y qué venía a hacer Juan el Bautista? A enderezar el camino del Señor, a preparar el camino para el Evangelio. Pero ¿qué hacía este falso profeta Bar Jesús? Torcía los caminos rectos del Señor. Pero aquí no termina todo, mis hermanos. Pablo lo ha confrontado. Pablo le ha dicho la verdad, su verdad. Lo ha desenmascarado. Le ha dicho: tú no eres ni profeta ni hijo de Jesús. Tú no eres cristiano. Tú no tienes ningún poder. Eres un mentiroso. Engañas a la gente. Estás lleno de maldad. Lo único que esta expresión, lleno de toda maldad, da la idea, mis hermanos, que lo único que le interesaba a este brujo, ¿sabes qué era? El dinero. Era lo único que le interesaba. ¿Recuerdas a otro brujo igual, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro oraba por los discípulos recién convertidos y recibían al Espíritu Santo? Y cuando otro brujo llamado Simón, ¿recuerdas? Dice que vio y dijo: oye, ese poder, ¿cómo lo adquiero? Y fue con Pedro y le dijo: oye, Pedro, véndeme ese poder que tienes. ¿Cuánto quieres? Yo tengo dinero, te lo pago. ¿En cuánto por ese poder que les transmites a todos los... Yo lo quiero para mí? Y recuerdo que le dijo el apóstol Pedro, palabras muy parecidas a las del apóstol Pablo. Le dijo, en pocas palabras, mis hermanos, le dijo: púdrete tú y tu dinero. Púdrete y vete al infierno, le dijo Pedro.
perezcas tú y todo tu dinero, porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. ¿Has pensado tú comprar al Espíritu de Dios con dinero? ¿Crees que puedes pagar por tu salvación? ¿Crees que puedes pagar para estar bien con Dios? Ay, pequé, pero pues si doy limosna y doy mis diezmos y mis ofrendas, ya Dios me perdona. ¿Qué es lo que le dijo Pedro a este brujo? Perezcas tú y todo tu dinero, porque no se compra la bondad de Dios. Y ahora es aquí, no Pedro, sino Pablo, quien le está diciendo lo mismo a este brujo llamado Barjesús. Eres un mentiroso, lleno de engaño, hijo del diablo, lleno de toda maldad. Lo único que te interesa es engañar a la gente para sacarles dinero. Y es lo que estás haciendo con el gobernador. Mi hermano, qué valor el de Pablo, qué valor el de Pablo. Pero ahí no terminó. Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. ¿Y qué, mi hermano? Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este que decía dirigir, este que decía conducir a los demás hacia caminos prósperos y caminos de bendición. ¿Ahora qué necesitaba? Que los demás lo dirigieran. Dice que pedía a gritos que alguien lo dirigiera, que alguien le ayudara. Mi hermano, este brujo fue avergonzado por el poder, no de Pablo, sino por el poder que habitaba en Pablo. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo. Avergonzado este hombre, este brujo, por querer estorbar para que el mensaje del Evangelio se predicara. Mis hermanos, qué triste el destino que les espera a aquellos que quieren estorbar para que el mensaje del Evangelio no se predique. ¿Qué le pasó a este brujo? Quedó ciego, mis hermanos. Tinieblas cayeron en él. Pero aún, mis hermanos, creo que podemos decir, oye, pero Pablo, qué fuerte fue, ¿no? Fue muy duro. Mi hermano, no fue tan duro, porque notemos que dijo, quedará ciego por algún tiempo. ¿Sabes para qué, mi hermano? ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo Pablo a este brujo? Mira, vas a quedar ciego por algún tiempo. Reflexiona, medita, piensa en lo que te estoy diciendo, piensa en lo que estás haciendo, y Dios tendrá misericordia de ti. También hay perdón para ti, también hay salvación para ti. Te puedes arrepentir y pedirle perdón al Señor, y en lugar de estar trastornando los caminos rectos del Señor, puedes trabajar para que se predique el Evangelio de una manera más fácil ante el gobernador y ante cualquier persona. Así que quedarás ciego como un tiempo en el que Dios te da una oportunidad para que pienses y medites, y puedes alcanzar misericordia. No sabemos, mis hermanos, no sabemos si este brujo se arrepintió. Ya la historia no nos dice más de él, pero hemos visto la misión, la oposición, cómo este brujo, mis hermanos, se opuso para que el mensaje del Evangelio se propagara. Y mi hermano, esto es igual en la actualidad. Mi hermano, ¿sabes que la más grande batalla que Satanás, que el diablo, que el enemigo y todos los que le sirven, ¿sabes cuál es la más grande batalla que ellos quieren ganar? ¿Sabes cuál es? Que no se predique el Evangelio. Que no se predique el Evangelio, mi hermano. Que la gente no escuche del Evangelio. Mi hermano, hace algún tiempo, como 20 días, compartía un devocional los miércoles, que por cierto les invito a mirar los devocionales todos los días, de lunes a sábado, a las 7 de la mañana. No se turbe vuestro corazón, los que no son parte del grupo, los puedo hacer parte del grupo. Compartía, mis hermanos, sobre qué pasaría, mis hermanos, qué pasaría si el diablo
tomara absoluto control de una ciudad. ¿Qué pasaría si el diablo tomara absoluto control de una ciudad? Ahí te va lo que pasaría, mis hermanos. Los bares cerrarían. ¿Hermano, no está equivocando? No me estoy equivocando. Si Satanás tomara absoluto control de una ciudad, los bares cerrarían. La delincuencia bajaría. La gente, muchos de ellos se harían amigos, hasta los que eran enemigos. Ay, ya hay que estar en paz, no hay que disfrutar de la vida. Ok. Las iglesias cada 8 días se llenarían, a tope, se llenarían. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Pero lo que no permitiría Satanás es que en estas iglesias se predicara el evangelio. Mi hermano, Satanás tolera cualquier cosa, moralidad. O sea, él no tiene problemas con que la gente sea moral. Está bien, sé moral. Así igual de moral te vas a ir al infierno si no crees en Cristo. Sé buena persona, sí, esfuérzate por ser buena persona. Si no crees en Cristo, igual te vas a ir al infierno, mi hermano. La única manera de ser salvos es creyendo en Cristo. No es siendo buenos, porque si acaso nadie puede ser bueno, mi hermano. En cierta ocasión un joven vino ante Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas al joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le frena el carro y le dice: ¿por qué me llamas bueno? A ver, quiero primero saber, ¿por qué me llamas bueno? Es que este hombre, mi hermano, creía que había gentes buenas en el sentido de podernos ganar nuestra salvación. Y decía, por eso le dijo: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo para heredar la vida eterna? ¿Qué hago yo para ser salvo, Jesús? ¿Qué hago? Dímelo, que lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Y Jesús le dice, entendiendo la maldad de su corazón: pues guarda los mandamientos, ve y guarda los mandamientos. ¿Quieres ganarte tu salvación? Ok, guarda los mandamientos. Señor, le dijo el joven, eso los guardo desde que yo era un niño, desde joven. Y Jesús le dice, conociendo que era mentiroso, le dice: pues solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, porque era un hombre muy rico. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Se fue triste. Mi hermano, Jesús con esta sola petición le echó abajo su discurso de bondadoso, de yo haré lo que sea para ser salvo. Mi hermano, el primer mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, así se resumen los mandamientos, como a ti mismo. Pregunta, ¿este hombre, este joven, amaba a Dios con todo su corazón? ¿A quién amaba con todo su corazón? A su dinero, a que nadie toque mis riquezas, Con mis riquezas no te metas, o sea, lo que quieras, menos mi dinero. Este hombre realmente a quien tenía como Señor, amo y Dios, era a su dinero. Por eso cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. ¿Estaba mintiendo, hermanos, o era verdad? Estaba mintiendo, era un mentiroso. Mentiroso. Si amas más a tus riquezas que a Dios, estás quebrantando el primer mandamiento. Pero está bien, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hizo el joven? No, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Mi hermano, el ser humano no tiene la bondad como para salvarse a sí mismo. No nos alcanza. La salvación es tan cara, cuesta un alto precio que no nos alcanza, mi hermano. No te alcanza. Es como esos niñitos que llegan a la tienda con sus 3, 4 pesitos y piden un producto muy caro. Mira ese, señor, por favor, y sacan sus moneditas. ¿Y qué dice el tendero? No te alcanza, amiguito. Mira, te alcanza para este dulcecito. No, pero es que yo quiero. No te alcanza, ve con tu mami, córrele y dile que no te alcanza. Así somos ante Dios, mis hermanos. Señor, dame tu salvación, dame tu perdón. Mira, me voy a portar bien, voy a hacer buenas obras, voy a ir a la iglesia, voy a hacer
todo lo que quiera el Señor. Y nos dice Dios, híjoles, amiguito, no te alcanza. No te alcanza. No, la salvación cuesta muy cara, muy cara. Solo alguien puede pagar por nuestra salvación y se llama Jesús. Solo Él pagó por nuestra salvación, que a nosotros no nos alcanza, mi hermano, ni una vida completa siendo bondadoso, que no podrá hacerlo, no podrá hacerlo. Mis hermanos, este brujo se oponía al mensaje del Evangelio. El diablo tolerará cualquier cosa, tolerará que el ser humano sea moral, tolerará que el ser humano deje los vicios, tolerará que el ser humano deje de engañar a su mujer, tolerará que el ser humano sea bondadoso, pero no tolerará que el ser humano crea en Cristo como su único y suficiente Salvador, y solo en Él. Eso no lo tolera. Eso no. Por eso, si Satanás tomara el control de una ciudad, él permitiría y daría chances. Sí, está bien, cierren las cantinas, cierren todo, háganse buenas personas, entre comillas, vayan a la iglesia, pero no prediquen el Evangelio. No, en la iglesia prediquen de cómo lograr tus sueños, cómo ser un hombre y una mujer próspera, cómo hacer que tu familia sea feliz, cómo hacer que tus hijos sean hijos buenos. Prediquen todo eso, temas como esos, pero no prediquen el Evangelio. No prediquen que solo en Cristo hay salvación. No, eso no lo prediquen. Eso no lo prediquen. Y es lo que este brujo estaba haciendo, estorbando para que el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, mis hermanos? Que solo en Cristo hay salvación y en nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Hemos visto la misión, hemos visto la oposición. Por último, pasemos a la salvación. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó, mis hermanos? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dos caminos. ¿Cuál fue nuestro tema? Un mensaje, ya me estaba yendo por el otro lado, ya ven, mis hermanos. Un mensaje, dos destinos. Un mensaje, ¿cuál es el mensaje? Que solo en Cristo hay salvación y que Él es el Rey del cielo y de la tierra, ante quien nos debemos de doblegar y rendir. Un mensaje, dos destinos. El brujo, que no quiso escuchar, las tinieblas cayeron sobre él, castigado por Dios. Y el procónsul, ¿qué hizo? Creyó maravillado por el milagro que hizo Pablo. Así dice el versículo 12, mis hermanos. A ver, léanlo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado por el milagro que hizo Pablo. A ver, ¿cómo dice ahí el versículo 12, mis hermanos? Creyó maravillado por la doctrina del Señor. Mis hermanos, notemos, y quiero hacer aquí por último una aclaración entre la fe verdadera y la fe falsa. Este procónsul vio lo que sucedió. Es decir, mis hermanos, que en cierta forma el gobernador, yo creo, estaba mirando todo lo que estaba pasando. Dijo, a ver, ¿qué se va a armar aquí? Mi brujo y que dicen que son siervos de Dios, a ver, vamos a ver aquí, pelearán de 2 a 3 que hay, vamos a ver. Y el procónsul, mis hermanos, viendo lo que había sucedido, que sin duda también escuchó, porque abajito dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mi hermano, la fe verdadera, bueno, ¿cómo se con la fe falsa? La fe falsa, ¿sabes de qué se alimenta? De milagros. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Sí? La fe falsa, mi hermano, se alimenta y se sostiene por milagros. Y necesitas más milagros, y otro milagro, y otra cosa maravillosa, asombrosa, para que yo siga creyendo en Dios. De hecho, mis hermanos, este fue el gran problema de los fariseos. ¿Recuerdas que venían constantemente con Jesús?
Señor, pues haz una señal, haznos un milagrito, ¿recuerdan? Para creer en ti. ¿Y qué les decía Jesús? Generación mala y adúltera son ustedes, porque solo la generación mala y adúltera demanda señal, demandan milagros. Solo la generación mala y adúltera cree que puede mantener su fe por puro milagro, milagros diarios. No, yo voy a creer en ti, Señor, pero si me haces un milagro, si sanas a mi papá, si sanas a mi mamá, yo voy a creer en ti, Señor, pero si me sanas a mí. Yo voy a creer en ti, Señor, pero si haces este milagro en esta área de mi vida, y si no lo haces, no creo en ti. ¿Cómo les llama Jesús a este tipo de gente? Lo decíamos hace ratito. Vamos, hermanos, sin miedo. ¿Cómo les dice Jesús? Generación mala y adúltera. Mala y adúltera. Que si no es por señales y milagros, no creen. Mi hermanos, la verdadera fe no se alimenta por lo que ve. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios, mis hermanos. La verdadera fe se sostiene, se afirma y se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. No milagros. Mi hermano, quienes quieren un cristianismo firme y fuerte por lo que ven, ¿generación qué? Mala y adúltera. Mala y adúltera. Igual que el brujo. ¿Cómo se mantenía el brujo ahí en el poder? Con el gobernador. Pues con puros truquitos. Con puro truquito. Con puras magias y hechizos y milagrillos. Y eso lo mantenía en el poder. Decía el gobernador, me conviene tener este aquí. Pero cuando viene Pablo y Bernabé llenos del poder de Dios, predicando la palabra, y le hacen ver la falsedad que hay en él, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, fíjate hermano, aquí como el Lucas, sí, ciertamente este gobernador viendo lo que había sucedido, creyó, y después ¿qué dice? Maravillado de la doctrina del Señor, maravillado de las enseñanzas, no de los milagros. Hermanos, que los milagros solamente son las credenciales de que el mensaje que se predica es verdadero. Solamente son las credenciales. Pero el milagro no nos dice nada, mi hermano, no nos dice nada. A un milagro quítale la verdad de Dios y termina siendo un truco para manipular y para que la gente esté donde tú quieres, para manipular, para hacer adeptos. Quita la verdad y el milagro pierde sentido. Este gobernador, mi hermano, vio lo que sucedió y creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Una verdadera fe, mi hermano, no es aquella que anhela más milagros, no es aquella que se maravilla por el milagro. Ciertamente muchas personas, mis hermanos, llegan al conocimiento de Dios y se acercan a Dios por un milagro que el Señor les hizo. ¿Cuántos aquí, mis hermanos, están aquí porque el Señor alguna vez hizo un milagro en sus vidas y es válido? Oye, hermano, yo me acuerdo que yo me acerqué al Señor porque Él hizo un milagro en mi vida. Ok, mi hermano, pues ahora quieres demostrar que tu fe es una fe verdadera. Debes de anhelar y ansiar y maravillarte, no del milagro, sino de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Una verdadera fe, mis hermanos, es aquella que se maravilla de la doctrina del Señor, que cuando lee la Biblia dice, wow, qué pasaje es el que estoy leyendo, no sabes cómo me lleno de gozo y regocijo al leer estas palabras del Evangelio. Mi corazón rebosa de alegría. Pero el cristiano falso, el que dice, wow, ves cómo mi corazón se llenó al ver cómo se levantó el paralítico. Pero cuando no se levanta el paralítico, ¿sabes qué hará el cristiano falso? Se va y se convierte en enemigo de la fe. Pero aquel que se maravilla por la doctrina del Señor permanece. Mi hermano, el cielo y la tierra pasarán,
Pero las doctrinas, la palabra del Señor, no pasará. Por tanto, un creyente verdadero que permanece es aquel que se maravilla ¿de qué? De la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Conclusión. Mi hermano, ¿estás creyendo y estás maravillándote en la doctrina del Señor? ¿Qué causa tu asombro, mi hermano? ¿Qué causa tu asombro? Tú eres cristiano, tú estás aquí hoy, tú crees en Cristo. ¿Qué causa tu asombro? ¿La palabra de Dios? ¿Qué esperas de Dios, mi hermano? ¿Qué le pides a Dios con todo tu corazón? Señor, déjame ver un milagro. O, Señor, hazme entender tu palabra. Porque en tu palabra hay vida, Señor. En tu palabra hay sanidad. En tu palabra está mi restauración, Señor. Hazme entender tu palabra. Señor, hazme amar tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Señor, hazme desear tu palabra, que es el pan de vida. Hazme desear tu palabra, Señor. Mi hermano, Dios nos ayude a que deseemos como este procónsul y nos maravillemos de la doctrina del Señor, que te la voy a resumir nada más en una frase. Mi hermano, podemos resumir la doctrina del Señor en lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo a vivir la vida, mi hermano, que tú no puedes vivir. Una vida perfecta, buena. Nosotros no la podemos vivir. Pero ¿sabes para qué después? Para ir a la cruz y morir la muerte que tú y yo merecemos morir, la peor de las muertes, por nuestros pecados. Pero Cristo en la cruz, mi hermano, fue a la cruz a morir esa muerte porque tomó nuestro lugar y en esa cruz llevó todos nuestros pecados. Pero ahí no se quedó nuestro Señor. ¿Sabes qué más pasó? Resucitó al tercer día. Y al resucitar, ¿sabes qué es lo que nos estaba diciendo Jesús? Mi vida y mi sacrificio fueron aceptados delante del Padre. Viví la vida perfecta que ustedes requieren vivir. Morí la muerte que ustedes merecían. Ahora, si creen en mí, yo les voy a dar esa vida a su favor. Si creen en mí, yo les voy a perdonar sus pecados porque ya los pagué en la cruz. Mi hermano, Dios quiera que nos maravillemos cada día por este mensaje del Evangelio. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración.